lo escrito en Génesis capítulo 12 y el versículo 10 hasta el verso 20, hay todo un relato que nos va a dejar algunos rasgos necesarios para nuestra visión acerca del propósito de Dios. Leeremos entonces de esto solamente el versículo 12, que dice así: y cuando vean los egipcios dirán, sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Amén. Añada el Señor bendición a su palabra. Abraham es hasta entonces, en este momento, el hombre a quien Dios se ha revelado en el camino. Lo ha hecho incluso diciéndole que habría de dejar su tierra Ur de los Caldeos y que luego llegaría a Canaán guiado solo por él. Ahora bien, si Dios le había dicho esto y él en un momento dado, lleno de dudas, había permitido que su padre liderara esa caravana, en el camino acababa de vivir el reprender de Dios al morir su padre en medio de este, como bien estudiábamos días atrás. Ahora está solo con su esposa y un sobrino que también sobrevive a la muerte de su hermano en la misma senda. Ahora tenemos un Abraham que tiene motivos para tener temor. Pero esto, en ese proceso que Dios va haciendo, que cada vez haya menos de humano en Abraham y más de espiritual. Y diríamos en los términos de la época, menos de creer en sí mismo y más de creer en Dios. Y en esa línea de ir dejando su propio confiar, aparece una dificultad. La Biblia dice que llegó el tiempo del hambre. Y cuando esa hambre visitó al lugar en donde estaba Abraham, Abraham se angustió, preocupó su alma, se afanó, lleno de ansiedad. Entonces comienza a percibir, ya no tiene la herencia de su padre, ya no posee todos los tesoros que tenía su padre, porque él se había enriquecido vendiendo terafines o ídolos, dice la Biblia. Así que tenemos un Abraham que ya no dependerá de su padre, dependerá de Dios. Y este Abraham, a quien luego Dios enriquecerá, a quien luego Dios bendecirá incluso cuando se haya separado de su sobrino Lot, y el Señor entonces sea su propia provisión para él por su decisión de creerle a él. Este Abraham, que todavía está en ese proceso de formación de su fe, tiene una decisión y comete una equivocación. ¿Cuál de esas fue? Que al momento en que entonces llega el hambre, Abraham deja Canaán. Recuerde que Dios le había dicho a él: te bendeciré en Canaán, te daré esta tierra que te va a producir todo lo que necesitará tu generación. Y hablarle en una promesa que su generación sería multitudinaria, significaba que no iban a morir en el camino. Significaba que todo el que naciese estaría vivo para eso. Porque claro, las generaciones se extinguen cuando mueren. Pero con Abraham había una promesa. En ese sentir, Abraham, aunque la había escuchado de Dios, parece inicialmente no creerla. Y hace algo. Encuentra su vida llena de temores y decide irse de Canaán. Deja la tierra donde Dios le había dicho que lo iba a prosperar, y ahora la abandona para llegar a Egipto. ¡Qué terrible! Y creo que aquí va una primera lección: el no esperar. La impaciencia, o llamaríamos al no esperar, desespero. Todo lo contrario a esperar. El aligerarse, arrebatarse, el ir adelante cuando no es el tiempo. En cualquier partida deportiva, hasta el sincronizar de los tiempos es esencial para que sea válido un triunfo. Si te adelantas, te pueden llamar fuera de lugar
y perderás todo tu esfuerzo. Adelantarse es de las cosas que nadie debería hacer si está en el propósito de Dios. Y yo diría que hoy no estoy hablando ni siquiera a amigos, hablo a creyentes que podrían tener de Dios suficientemente en abundancia, pero cuando te adelantas a los propósitos de Dios, entonces corres el riesgo de perderlo todo. Eso le pasó a Israel. Incluso toda su vida así ocurrió. Fíjese que en los últimos versículos del Antiguo Testamento, cuando habla el profeta Malaquías, el Señor tiene que decirles: yo te prosperé y bendije, pero tomaste decisiones que me ignoraron a mí. Y qué interesante. Hasta él dice en Malaquías 2:2, por tanto yo maldeciré tus bendiciones. O sea, ya te había bendecido, ya te había traído hasta donde era mi propósito, pero ahora tú no valoraste mis bendiciones y me toca maldecírtelas. O sea, que aunque Dios te haya dado un regalo, Dios te lo puede quitar. Que aunque Dios te haya llevado en un camino y tú te salgas del camino, tú te haces perdedor de la herencia. Yo puedo tener un hijo a quien le regalo una pelota, pero si con la pelota que le dije que era de él y que se la regalaba por amor, si con esa pelota comienza a hacer daño, se la debo quitar. No, pero estás tomando mi bendición. Sí, y la estoy arrebatando. Maldeciré tus bendiciones. Solo esto que vino a Israel también traía una promesa: si alguno te maldijere, yo te bendeciré. Es decir, no te preocupes cuando el que echa a perder tu propósito es el hombre. Dios no va a dejar que te lo cambie. Ningún hombre puede cambiar el propósito que Dios te tiene a ti. Pero ten cuidado, porque tú sí podrías desviar el plan de Dios que tiene para ti. Eso hizo Abraham. En ese inicio, un desvío pareció llegar. Decidió en el hambre irse a Egipto porque se desesperó, porque se preocupó, porque no esperó que Dios cumpliera allí también su promesa de prosperidad. Usted, estimado joven, tienes un proyecto. Le has dicho: Señor, ábreme las puertas para mi carrera universitaria. Y aún estando en escasez, viniendo quizás hasta de lugares donde no imaginaste, Dios te llevaría para que te prepararas para Él y su servir. Ahora que estás ahí estudiando, ahora que estás allí en esa ciudad, Dios te dice: espera en mis promesas. Ahora que estás bendecido, no la eches a perder. No te distancies de Dios. Ahora que estás en su propósito. Mi querido hermano o hermana, estás viviendo un bonito noviazgo. Bueno, y que tú dices: Señor, me diste la que en tu voluntad creo que va a ser mi esposa, o creo que va a ser mi esposo. Ten cuidado. Ahora que tienes y estás en el terreno del propósito de Dios, no eches a perder la bendición de Dios por el desespero o hacer algo antes de tiempo. Por favor, no forniques ni adulteres. Dice el Señor a cualquiera de los que hace un pacto con Él. Usted y yo tenemos bendiciones. A veces, querido compañero pastor, no es suficiente el que Él nos haya dado el ministerio. El mismo Pablo llegó y dijo: oh, yo ya sé lo que tengo, pero prosigo a la meta y olvido lo que va quedando atrás. Triunfos, éxitos, no. Yo sigo mirando hacia adelante, siguiendo los pasos de Cristo. No puedo quedarme en un pasado. Tengo que ir hacia adelante, pero dependiendo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que tú no te salgas del propósito de Dios. Que tú no te salgas del plan de Dios. Y eso se lo enseñaría Dios a Abraham. Porque eso sí, Dios no va a hacer que un rayo caiga y te detenga para que no te salgas de Canaán. Así hizo con Abraham. Lo dejó ir. Y Abraham salió hacia Egipto. Ese desesperar lo acompañó hasta que llegó allá. Ahora tenía abundancia. Ahora tenía
una tierra donde para entonces se piensa había la posibilidad de que los extranjeros fueran hasta bien recibidos en Egipto. Se habla de una posible dinastía temporaria que existía, la misma que dejó que José, su nieto, el nieto de Abraham, llegara incluso, o bisnieto de Abraham, llegara incluso a ser el segundo en ese imperio. Así que las puertas de la gran potencia que era la nación de Egipto se abrieron para Abraham. Pero con toda la abundancia que le llega a Abraham en Egipto, en ese periodo, Abraham tiene ahora de nuevo la angustia del desespero. Comienza a preocuparse. Mira lo que pasó. Dice que el verso 11, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y si tú dices que eres mi hermana, me irá bien por causa tuya. Mi vida será guardada y también vivirá mi alma. Oh, craso error. Pero ¿cómo lo sabemos? Por las consecuencias. Pues entonces el mismo Abraham pensó, dijo, vamos a mentir. Algunos eruditos salen en defensa de Abraham y dicen, no, cuando Abraham dijo que era su hermana, no pecó. En realidad era medio hermana, porque los dos salían de una misma familia para cuando la tierra comenzaba a poblarse tras Babel. Así que, de alguna manera, eran del mismo pueblo. Sin embargo, y con todo y ello, Dios no lo consideró un acto inocente. Mintió Abraham. Y qué terrible, porque en medio de toda esa mentira a la que él apeló, estaba de nuevo su misma falla, la misma falla que él tuvo en su juventud y que le hizo terminar llegando a esta tierra. Sí, señores, la falla del desespero, su ansiedad. Yo estaba estos días compartiendo con los ministros del distrito aquello que puede representar la diferencia entre ansiedad y la diferencia entre depresión. Qué interesante, ¿verdad? La depresión para los psicólogos representa exceso de pasado. Es cuando me preocupo demasiado por las cosas que me han ocurrido, porque alguien habló mal de mí, porque alguien dijo que tengo un estado terrible, porque lo que hice me trajo un problema de salud grave. Y entonces alguien decide deprimirse, porque fue despedido de una empresa, porque su ser amado también se separó de él, y eso lleva a la depresión, un hecho del pasado que trae angustia. Pero también hay otra forma que hace que tomemos decisiones equivocadas. Se llama la ansiedad. En el otro extremo, la ansiedad representa preocupación por el futuro. Depresión, preocupación por el pasado. Pero ansiedad, preocupación por el futuro. El exceso de futuro en Abraham, como tal vez en tu vida o en la mía, produjo ansiedad. Cuando tengo preocupación por lo que no ha pasado, pero que pienso que va a pasar. Abraham dijo, apenas llegamos a Egipto, pero pienso, me preocupa que viéndote hermosa, entonces me van a quitar la vida porque sabiendo que soy tu esposo, quieran tomarte. Me van a matar. Eso ni siquiera había pasado por la mente del faraón. Eso ni siquiera había ocurrido. Ni siquiera nadie lo había amenazado. Antes de que pasara, Abraham estaba desesperado. La ansiedad lo había tomado. Yo quiero decirte a ti, no caigas ni en la depresión ni en la ansiedad. La decisión es tuya, dice el Señor, pues Él no nos da espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. O sea, tú decides si caes en la depresión oyendo los pensamientos del pasado
y las cosas que están atrás y que ya ocurrieron. Y si estás aquí vivo, es porque sobreviviste a esa relación matrimonial, a esa relación laboral, a esa relación con tu ayer. Ya no estás ahí y saliste. Ni siquiera Abraham está discerniendo que ya escapó del hambre. Ni siquiera ve que el problema realmente está resuelto y que no hay un nuevo problema. Pero eso sí, porque lo resolvió fuera de la voluntad de Dios, no tiene paz en su corazón. Isaías escribió una frase que bien le hubiera caído a Abraham oírla si hubiera sido escrita. Oh, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Pero usted sí la puede oír. El Señor traerá paz al corazón que piensa que Dios tiene el control, que piensa que Dios está a su favor. Sí, no había paz en el corazón de Abraham. Y si bien escapó del hambre, ahora tenía angustia porque creía que la muerte que no llegó por la hambruna iba a llegar por causa de la belleza de su mujer. Y tomó decisiones. Terrible, ¿verdad? Tomó decisiones. Dijo, me voy a morir, así que vamos a mentir. Tú di que eres mi hermana. Y con tal acuerdo llevó a usar a su mujer y a obligarla a no decir la verdad. ¿Cuántas cosas están pasando por tu mente ahora? Quizás un médico te diga, lo que tú tienes te puede causar la muerte. Es más, mire, está avanzando. Puede pasar, pero no estás muerto. Estás vivo aquí todavía. No digas, como llegó en un momento dado a decir Job, en medio de su depresión que le rodeó, y llegó a decir este patriarca, yo dejé mi nido, dice él, y dije, para mí moriré. Sin embargo, el salmista responde diciendo, no moriré, sino que viviré y alabaré a Jehová por sus obras. Qué bueno pensar en esta hora, el vivir la realidad por fe. No ha ocurrido, estás aquí con nosotros. Si estás vivo, haz como hizo David, ayunó, oró y todo lo que fue posible porque el niño de una relación del pasado no muriera. Cuando él finalmente Dios respondió si daría la vida o no la daría, actuó de acuerdo a eso. Pero usted, hermano, hermana, por favor, número 1, no tome decisiones fuera de la voluntad de Dios, saliendo del lugar donde Dios te ha de bendecir y actuando como los demás. Número 2, no te apresures a tomar decisiones donde pienses en el futuro como si dependiera de ti. Y por eso es que haces y hacemos locuras. Necesario es que le echemos una mirada a las consecuencias que también, que no preveíste para el mañana, pudieran pasar. Porque mira lo que pasó. Cuando comenzaron los príncipes de Faraón a ver que ella era la hermana de Abraham, ¿qué ocurrió? Peor. Dijeron, está sola. Y entonces comenzaron a alabarla delante de el mismo Faraón. Y hasta la tomaron y la llevaron para hacer la parte, según dicen los eruditos, del harén del Faraón. ¡Qué terrible! Ahora Abraham dice, no me salió como yo pensé. Pensé que me iban a dejar quieto y mi mujer iba a estar conmigo porque dije que era mi hermana. Al revés, por decir que era la hermana, tomaron que estaba libre y la tomaron viva y se la llevaron para el palacio. ¿Cómo se apoderaría la angustia de Abraham al ver que perdería a su mujer? Sin embargo, a Dios no se puede mentir. Dios sí sabía que era su esposa y Dios consideró que el que la hicieran parte de ir y llevarla a palacio era desde luego para Dios infringir una ley, aunque lo hiciera el mismo Faraón. Y la Biblia dice que por causa de Sarai,
Dice: Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Verso 17. Eso sí, a Abraham, por ser el hermano de esa mujer tan hermosa según los egipcios, le rodearon de cabras, de asnos, de ovejas, de siervos, de camellos. Claro, porque ahora era el cuñado. Si se puede pensar que estaba pensando Faraón que fuera para él. Afortunadamente, y según la Biblia parece advertirnos, no pasaron cosas a mayores, porque con esta plaga Faraón logró reaccionar. Este Faraón sí actuó a tiempo. Cuando vio que su casa se llenó de plagas, le dijo a Abraham: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque si esto me ha venido, tiene que ser porque yo he infringido una ley. Y este Faraón tomó a Abraham y a su mujer y los despidió de Egipto y los echó fuera. Y ahora ni Egipto, ni comida, ni nada, solo la vida, y dispuestos a regresar otra vez a Canaán para depender de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó en Canaán? Te diré en síntesis y te lo resumiré. Llegando a Canaán, Dios comenzó a prosperar a el mismo Abraham. Aprendió tanto la lección de que él, su bendición no consistía en la ciudad o país que visitara, sino en la compañía de Dios. Dios bendijo tanto a Abraham que aun cuando su sobrino le dijo: tío, hay tanta bendición para ti y para mí que nos vamos a separar, él dejó que él eligiera dónde irse, pero Abraham se quedó, distinto a lo que hizo cuando salió a Egipto. Ahora se quedó ahí en Canaán. Dijo: no importa que sea un territorio solaz, aquí estoy en el propósito de Dios, aquí estoy en su voluntad. Y fue así que Jehová enriqueció a Abraham, tanto que incluso le hizo tan hacendoso que hasta el día de hoy todo lo que posee es herencia del pueblo que se considera más rico en el mundo, el pueblo judío salido de los lomos de Abraham. Qué importante volvernos a la voluntad de Dios. Qué importante colocarnos en el propósito de Dios. Usted está aprendiendo conmigo hoy de esta reflexión. Yo le animo a que entonces ejerza lo que hemos aprendido. Uno, que donde Dios te lleve y que promete estar contigo, no te muevas de ahí. Pero también, segundo, recuerda que no te sirve de nada engañarte a ti mismo. Por favor, no le digas a tu mujer que diga lo que ella no es. No le digas a tu familia que aparenten lo que no es. Me preocupa a veces ver a cristianos rodeados de deudas, viviendo una realidad que no es verdadera y que testifican que están bendecidos por Dios, cuando todo lo que está a la vista de otros ni siquiera es propio, y su corazón se está desmoronando porque no ven que Dios los bendiga para pagar esas deudas. No te dejes llevar de la ansiedad. Recuerda esto. Vive tu realidad en Dios, que Dios tiene para ti tu propia bendición. No te dejes llevar por el afán, porque es que no va a haber mañana para comer, es que no va a haber mañana para que mis hijos estudien. Tranquilo, a veces conviene estar quieto y esperar a que Dios te muestre a dónde ir y qué hacer. Eso hizo Pablo cuando en medio de su viaje misionero no sabía a qué destino ir. El Espíritu no le permitió moverse, pero guiado por él, le llamó para ir a Macedonia cuando fue el tiempo. Yo le invito a que usted decida creer a la palabra de Dios y se quede confiado en sus promesas. Tenemos un Señor que nunca nos dejará solos, porque hoy hemos entrado en su reposo. Descanse en Él. Hoy estás vivo, entonces no anuncies tu muerte. Hoy estás enfermo, es posible, pero cree que Jesucristo todavía sana y lo puede hacer para glorificarse. Pues intentémosle al Señor nuestro presente.
Y Él seguramente, cuando le presentemos nuestro presente, se encargará de nuestro futuro. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.